Un placer volver a juntarnos como cada semana, cada miércoles, que nos reunimos para estudiar, para compartir la palabra del Señor. Y en este tiempo estamos compartiendo las cartas paulinas, avanzando, como digo, cada semana un poco más rápido de lo que quisiéramos, porque la idea no es abarcar en profundidad, sino que tener una panorámica de cada una de estas cartas. Sin embargo, en algunos aspectos creo que es importante adentrarnos un poquito más en el texto. Así que hoy, en este día miércoles, vamos a compartir el capítulo 2 todavía, de los textos 3 en adelante, para entrar de inmediato en el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. El apóstol Pablo era muy inquieto, diría yo, y muy agudo en cuanto al tema de la venida de Cristo. Para él habían mensajes que eran básicos y primordiales. Uno de ellos tenía que ver con la fe en Jesucristo, con el arrepentimiento de los pecados. Tenía que ver con la vida, con la pasión, con la muerte de Jesucristo, pero también con su resurrección. Pero un aspecto también importante en la vida de Pablo, y que él lo plantea con mucho desafío, tiene que ver precisamente con el retorno del Señor. Por lo tanto, para él es básico hablar de este hecho maravilloso. Así es que cuando nosotros manifestamos nuestra creencia, nuestra fe en el Señor Jesucristo, esto tiene a lo menos algunos aspectos. Por un lado, afecta y nos relacionamos con la palabra de Dios de una manera distinta, porque nos relacionamos con ella no como un mensaje castigador, diría yo, no como un mensaje solo que nos llama la atención a cambios, sino también de una esperanza futura. Por otro lado, también nos ayuda, cuando nosotros nos adentramos en la palabra del Señor, nos ayuda para andar en esta nueva vida que tenemos en Cristo. Y afecta el introducirnos en la palabra de Dios, afecta profundamente nuestra relación con el Señor. La afecta. En nuestro diario vivir, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en el cómo opinamos, en el cómo actuamos frente a algunas cosas. Y por supuesto, afecta también en aquellas cosas que son secundarias, como nuestra labor, nuestra tarea laboral, etcétera. También viene con nosotros aquello. Entonces, los versículos 13 y 14 nos plantean una gran verdad que yo quiero compartir con ustedes en el texto bíblico. Y dicen lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos textos nos presentan una visión general, ¿no es cierto?, importante de lo que es la salvación. Podríamos señalar, mirando estos textos, que se nos presenta la salvación como algunos la presentan, la salvación en tres tiempos: pasado, presente y futuro, ¿ya? En el sentido de que fuimos salvos, somos salvos, o estamos siendo salvos y seremos salvos. Este pensamiento que fluye muchas veces. Por lo tanto, la palabra del Señor nos dice que Él nos escogió, ¿no? Escogidos, dice, pero nosotros, hermanos amados por el Señor, de que os haya escogido desde el principio para salvación. Aquí mira hacia el pasado, ¿ya? Esto uno lo ve claramente reflejado en la carta del apóstol Pablo también a los hermanos en Roma, cuando él dice: sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿ya? Son llamados, ¿ya? Entonces, esto es como decir: descanso en este texto porque Dios me llamó a la salvación. Dios me atrajo, ¿no es cierto?, con lazos de amor hacia la salvación, y por lo tanto yo fui salvo el día que recibí, que acepté a Jesucristo como mi Salvador. En el mismo texto, ¿no es cierto?, dice: a estos que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó.
los llamó, y a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, lo que Pablo está diciendo es que Dios, tenemos que sentirnos maravillados porque Dios nos escogió desde el principio para salvación, ¿ya? Entonces, esta experiencia mira hacia el pasado. Dios tenía la salvación ahí, una salvación que nosotros aceptamos por la fe en Jesucristo y que por lo tanto Él nos toma ahora y nos coloca, nos traslada, como diría el Colosenses, ¿no es cierto?, nos traslada al reino de su amado Hijo. Entonces, ahora, cae la pregunta que tal vez usted se esté haciendo o que otros se hacen, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que Dios nos eligió antes que nos presentáramos, antes que estuviéramos como aquí hoy. El predicador inglés Spurgeon lo dice de la siguiente forma: me agrada, decía Spurgeon, me agrada que Dios me eligiera antes que yo llegara aquí. Pues si Él hubiera esperado hasta que yo llegara, entonces nunca me habría elegido. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, ¿no?, la carnalidad del hombre lo aleja de Dios. Pero Él dice, el hecho de que Dios me haya presentado la salvación en ese tiempo, ¿no es cierto?, es que entonces hizo posible que yo llegara hoy día hasta el lugar donde estoy como salvo. Soy salvo, ¿ya? Entonces, estamos en el otro lado, ¿no? Eso tiene un acto maravilloso en nosotros. En segundo lugar, estamos siendo salvos, ¿no es cierto? Fui salvo, somos salvos, ¿ya? Entonces, nos habla acerca de esta salvación, dice que nos haya escogido desde el principio para salvación, ¿ya? Y ahora, mediante la santificación por el Espíritu Santo, míralo hoy, ¿ya? Estamos siendo salvos. El Espíritu Santo está haciendo en nosotros una obra de perfeccionamiento. A esta doctrina nosotros llamamos la doctrina de la santificación, ¿ya?, que la realiza en nosotros el Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios va quitando de su vida, de mi vida, de la vida de todos los que creen en Él, todas las cosas que estorban, que molestan, ¿ya? Entonces, por decirlo así, somos salvos tanto en esta, o santificados en esta nueva posición en Cristo, ¿no? Ahora en Cristo tenemos una nueva posición, ya no somos extranjeros, ahora somos parte del pueblo, ya no somos fuera del reino, ahora estamos dentro del reino, ¿ya? Entonces una posición, ¿ya? Pero también, ¿no es cierto?, el Espíritu de Dios va creciendo en nosotros y va obrando esta vida. Entonces, somos posicionados en Cristo por el hecho de ser salvos en esta santificación, pero en la práctica también, porque vamos mostrando aspectos de nuestra vida que están relacionados con nuestra nueva vida. Y con esto que el Señor está operando en nosotros día tras día. Así es que estamos hoy día también llevando esto adelante. Y luego el versículo 13 que nos añade, dice, y la fe en verdad. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que un creyente, que un hermano, que un cristiano que estudia la palabra de Dios va a crecer, va a desarrollarse espiritualmente, ¿ya? Para que usted se desarrolle, para que usted crezca, no basta con la prédica del domingo del pastor, no basta con que usted escuche muchos sermones. Usted necesita tener una práctica de estudio de la palabra de Dios, un estudio serio, responsable, como por ejemplo, que hacemos el día miércoles en nuestro estudio bíblico, pero también con la escuela dominical, donde estudiamos, por ejemplo, en el caso de nuestra congregación, donde estudiamos módulos que nos ayudan a entender mejor algunos aspectos. Entonces, la vida espiritual se va desarrollando, vamos creciendo, vamos aumentando nuestra estatura.
hasta que todos lleguemos, como dice la Biblia, a la plenitud de la estatura de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo entonces va operando en nosotros y se va desarrollando esta nueva vida, pero eso es en razón de esta fe y de esta verdad que se produce cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor. Es decir, cuando usted estudia, esto lo va a hacer crecer. Y el texto 14 finaliza cuando dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el futuro, pasado, presente, futuro, alcanzar la gloria, ¿ya? Es decir, al momento en que la iglesia, en que el cuerpo de Cristo, su iglesia, su esposa, vaya a las moradas celestiales con Cristo, ¿ya? Esto es como cuando Juan dice en su primera carta, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pablo lo diría de otra manera. Él diría, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, cuando el Señor venga al sonido de la trompeta, seremos transformados y los muertos en Cristo resucitarán e irán al encuentro del Señor. Luego los que estamos vivos también, para ir a la gloria con el Señor. Es decir, a nuestra morada eterna, pasado, presente, futuro, ¿no? Finaliza diciendo, ¿no es cierto?, el texto, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Allí entonces será, como dice el himno, allí podremos ver a Cristo cara a cara. Porque cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos como Él es. Cara a cara, espero verle. Ahora, en Colosenses, el apóstol Pablo dice, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces, esta realidad, ¿no?, de mi salvación, cuando Él me perdonó en el pasado, cuando Él me posicionó y ahora me desarrollo en mi vida espiritual a través de la obra del Espíritu Santo en mi vida, para la gloria eterna. No es que esté haciendo méritos para la gloria eterna, no. Yo ya soy salvo, yo ya acepté a Jesucristo, por lo tanto, mi morada celestial está asegurada, pero estoy en este mundo en el que voy necesitando ser perfeccionado hasta llegar a la morada con el Señor. Por eso entonces que el versículo 15 es importante, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es decir, hermanos, que nada los haga tambalearse, que nada los lleve de un lugar a otro, sino que ustedes tienen que estar firmes, sólidos. ¿Sólidos en qué? En la doctrina que les hemos enseñado. ¿Ya? Como dice Hechos, que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, perseveraban en lo que los apóstoles les enseñaban. ¿Y qué les enseñaban los apóstoles? Lo que habían recibido ellos del Señor. ¿Qué enseñamos nosotros? Lo que recibimos de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí está nuestra fuente de inspiración. Aquí está nuestra instrucción. Este es nuestro manual. Este es el manual que nos dice cómo ir al cielo. ¿Ya? Como dijo alguien por ahí, la Biblia no nos dice cómo van los cielos, sino que nos dice cómo ir al cielo. Aquí encontramos, ¿no?, todo lo que necesitamos saber acerca de cómo llegar a la morada eterna con el Señor. Por lo tanto, retener la doctrina que habéis aprendido, ¿no? Así es que les hemos enseñado. Cuando estuve con ustedes, está diciendo Pablo, yo les enseñé la doctrina, ¿no? Es la palabra de Dios, amados hermanos. Es la palabra de Dios la que permite estar firme. Usted no se solidifica por el abrazo del hermano. Su fe no es más fuerte por el abrazo con el pastor o con alguien de la iglesia. Usted afirma su vida si está basado en la palabra del Señor. Allí está su seguridad, allí está su certeza, allí está todo su valor en la palabra del Señor. Así es que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Usted debe estar firme
Pero esa firmeza es el resultado del estudio de la Biblia. Usted tiene que ser fiel al Señor, pero esa fidelidad es el resultado de estudiar la palabra de Dios. Y debe estar estable. No puede ser como dice, ¿no es cierto?, como el junco que parece que cae y luego... No, usted tiene que ser recto. Usted tiene que actuar conforme a la palabra de Dios. Ahora los textos 16 y 17 dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. ¿Ya? El Espíritu Santo es quien debe confirmar en usted que lo que está recibiendo es palabra de Dios. Y Pablo dice: hermanos, ustedes no reciban otra cosa, manténganse firmes lo que les hemos enseñado. Se lo enseñamos presencialmente, ¿no?, por nuestra palabra o también por carta. Hoy día nosotros diríamos: se los enseñamos presencialmente y también virtualmente a través de una página como esta de YouTube, o a través de Facebook, o a través de WhatsApp. Es decir, enseñamos la palabra de Dios fiel y verdadera, la que ha de guiarle en su vida y hacerle sólido. Entonces, el Señor Jesucristo nos da consuelo, ¿no? Y ese consuelo, otra vez, el consuelo de Dios, hermanos, llega otra vez a través de la palabra del Señor. El consuelo de Dios nos llega a través de su palabra. ¿Ya? Entonces, esta palabra que nos afirmará, ¿no?, nos va a fortalecer. Entonces, para que todo lo que hagamos, todo lo que vivamos, sea agradable a Dios. Ahora, la palabra de Dios no solo nos trae consuelo, también nos trae edificación. Fíjese usted que cuando un constructor va a edificar una casa o un edificio, tiene que edificar conforme a lo que está establecido en un plano. Tiene que usar los materiales que están definidos para dar solidez a esa casa o a ese edificio, porque deberá llevar otros pisos más arriba. Por lo tanto, los materiales que debe llevar están también explicitados. ¿Ya? Hay también un tiempo en que deberá durar la construcción. ¿Por qué? Porque hay que ir dejando que los materiales se vayan consolidando. Ahora bien, entonces en nosotros la palabra de Dios nos va haciendo fuertes, nos va haciendo sólidos. ¿Por qué? Porque llegarán muchos en mi nombre, dijo Jesús, pero no los crean. Vendrán muchos diciendo: aquí está el Cristo, no les crean. O allá está, no le crean, ¿no? Y engañarán a muchos. Entonces, la palabra de Dios nos hará sólidos para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, como cuando leíamos hace algunas semanas, ¿no es cierto?, la carta de Pablo a los Gálatas. ¿Quién los fascinó? ¿Quién les mostró las expectativas de construir de otra manera un edificio? ¿Quién hizo aquello? Quiero decirle, dice Pablo, que ese edificio se desmoronará, porque no tiene la solidez, la raíz en la palabra de Dios. Nosotros construimos y debemos cómo construir. El apóstol Pablo diría también: cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Ya? ¿Cómo sobreedifica? Algunos lo hacen con distintos tipos de materiales, pero ustedes, ¿cómo están sobreedificando? ¿Cómo están edificando sobre ese fundamento que es Cristo? ¿No? Cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Ya? Cada uno. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están construyendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿No? Dice el apóstol Pablo: conforme a la gracia que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero
cada uno tenga cuidado de cómo sobreedifica. Mire lo que dice, voy a leer el texto de Pablo en 1 Corintios capítulo 3, porque creo que es muy importante para nosotros. Dice el apóstol Pablo en el 10, dice lo siguiente: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito, como sabio arquitecto, puse el fundamento, otro edifica, pero cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Hermanos, nosotros no estamos edificando, nosotros estamos sobreedificando. El fundamento ya está hecho, ya está puesto, y ese fundamento es Cristo. Ese fundamento es Cristo. ¿Ya? Entonces dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Es decir, llegará el momento, dicho en otras palabras, como señala el texto, simplemente por sus frutos los conoceréis. Así que, ¿cuál es el fundamento que usted tiene? Si su fundamento es Cristo, el fundamento es sólido. Ahora, usted debe poner atención cómo sobreedifica de ahí hacia arriba. ¿Ya? Entonces, si usted construye, sobreedifica de esa manera, eso evita que usted ande buscando en todos lados. ¿No? Hay gente que busca en diferentes lugares y dice, no, voy a ir a este lugar, no voy a ir a este otro, voy a ir a este otro, voy a ir a este otro. Y nunca. ¿Por qué? Porque no tienen una base sólida. Hay gente que dice, no, mire, yo he ido a todas las iglesias. Ahí está el problema. Porque ha ido a las iglesias, no ha buscado a Cristo. Porque el que puede transformar la vida es Cristo. El que transforma los corazones y el que perdona los pecados es Cristo. De ahí en adelante, usted debe sobreedificar. Y usted tiene que verlo. ¿Ya? Ahora bien, veamos el capítulo 3. El capítulo 3 es el último de esta segunda carta, ¿no? Y vamos aquí otra vez a tener una visión más amplia. Vamos a mirarlo, ¿no? Entonces vamos a analizar este capítulo para nosotros hoy día. Ya en esta sección vamos a ver cómo los creyentes que deberían estar establecidos, ¿no? Y de esa manera ir avanzando. Comencemos con este capítulo. ¿Ya? Mire lo que dice. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Ya? Pablo está diciendo, hermanos, la palabra de Dios es la que nos capacita, la palabra de Dios es la que nos prepara para vivir en este mundo. Y permítanme un ejemplo que he citado otras veces, ¿no? Si usted mira, por ejemplo, las aves, como las garzas, ¿se ha preguntado alguna vez por qué es que las garzas tienen sus piernas tan largas y el cuerpo más lejos de la tierra? ¿Ha visto dónde se alimentan las garzas? Generalmente, ellas están en lugares fangosos. Y a pesar de que su alimentación y su hábitat muchas veces está en estos lugares fangosos, sin embargo su ropaje se mantiene limpio, sus plumas se mantienen limpias. En el norte de Chile, en el pueblo de Toconao, hay un lugar en el desierto donde hay parinas, se llaman estas
aves rosadas, de cuerpo rosado. Y uno puede verlas alimentarse en medio de lugares fríos y sucios, pero su ropaje se mantiene limpio. Ahora bien, para nosotros vivimos en un mundo de maldad, vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo que se aleja de Dios cada vez más y más, y donde, por decirlo de esta manera también como las garzas, donde el barro ya no da más. Hermanos, nuestro mundo está haciendo cosas tremendas. Que el clima, que la energía, que esto, que lo otro, pero el pecado sobreabunda, la maldad sobreabunda. En este mundo usted está inserto. En este mundo usted vive, ¿no? En el mundo en que usted está. Pero eso no debe afectar su vida espiritual. ¿Por qué? Porque usted debe estar con sus patas, vamos a decir, ¿no es cierto?, como las aves, con sus pies en el barro, pero su vida ha de mantenerse limpia. Vivimos aquí, nos desenvolvemos aquí, este es nuestro hábitat humano, no podemos escapar de aquí. Como las garzas, ellas no podrían vivir en otro lugar, ese es su hábitat, ese es el mundo en el que ellas se desenvuelven. Ese es el mundo en donde se multiplican, donde se aparean, donde nacen sus crías. Ese es el mundo en el que ellas se desarrollan, se mueven. Usted no puede apartarse de este mundo. Usted no puede pretender, como algunos hermanos a veces, voy a ir a otra iglesia porque allá es distinto, porque allá está el Espíritu de Dios, porque allá sí que son buenos hermanos, porque allá sí que es una iglesia limpia. Cuidado, hermanos, nosotros habitamos en un mundo, como dice el escritor en Isaías, miserable de mí. Yo vivo en un pueblo que tiene labios inmundos, habito aquí, me desenvuelvo aquí. Habito en un pueblo que tiene labios inmundos. Sin embargo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Qué bendición, hermanos! Así que piensen en eso. Este es nuestro hábitat. El Señor no nos va a sacar de aquí, nos va a elevar hasta el cielo. Nos va a elevar cuando Él venga. Pero ya no para seguir viviendo acá, sino para ir a vivir al lugar donde la santificación nos está preparando. Mas el Dios de toda gracia, que es hermoso ese texto que quiero compartir con ustedes, ¿no es cierto?, que nos habla de eso, mas el Dios de toda gracia, ¿ya? Mas el Dios de toda gracia os perfeccione, ¿no? Y los afirme, los establezca, ¿ya? Quiero leer para ustedes el texto, ¿ya?, que dice en Primera de Pedro. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nos llamó para ir a la gloria eterna. ¿Se da cuenta? Nos llamó para ir a la gloria eterna. No nos llamó para vivir aquí. Mientras estamos aquí, no tenemos otra cosa más que conformar y ser parte y motivar a otros a buscar al Señor. Pero dice, nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, después que ustedes hayan pasado por aquí, hayan sufrido aquí, como dice la palabra del Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿ya? El mismo que los llamó,
el mismo que nos llamó para ir a la gloria eterna, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, somos como las garzas. Este es nuestro hábitat humano, pero no nuestro hábitat eterno. Este es nuestro hábitat momentáneo, este es nuestro hábitat pasajero. Pero nosotros no estamos hechos para vivir aquí eternamente, estamos hechos para vivir en la presencia del Señor. Luego el apóstol Pablo, en el texto que leíamos, ¿no es cierto?, dice, pide que ruegue por ellos, dice, orad por nosotros. La oración ha de motivar al creyente, ha de ser el medio por el cual él se implica, él se compromete con la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, todos los creyentes debemos orar al Señor. Hermanos, la oración no es un don. Los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Pero la oración no es un don. Es que cuando usted descubre el potencial que tiene la oración, usted no va a dejar de practicarlo. Si hay algo que estimula a quienes enseñan o a quienes predicamos la palabra del Señor, es el hecho de saber que detrás de nosotros hay hermanos que oran por nosotros. Yo me siento muy, pero muy agradecido cuando escucho a hermanos jóvenes o adultos, ya mayores algunos, decir, pastor, estoy orando por usted. Porque así tiene que ser. Tenemos que tener personas que oren por nosotros. Pablo está rogando eso a los hermanos de Tesalónica, que oren por él. ¿Para qué? Que oren por él no para que nos enferme. No. Pablo está orando para que el mensaje del Señor que él predica se difunda lo más rápido posible. Que vaya desde él a otros y a otros, pero que no se detenga por nada. Y esa es la oración que usted debe hacer. No solo por la vida del pastor, para que Dios lo libre de sus tentaciones, no solo por la salud del pastor, sino que principalmente para que el mensaje predicado, para que el mensaje enseñado se difunda. Corra, que nada pueda detenerlo. Ahora, entonces, tenemos que vivirlo así. Tenemos que vivirlo de esa manera. Tenemos que ver que el apóstol Pablo había realizado las labores de misionero, de evangelista, de predicador, ¿no? Fíjese que si uno pudiera asimilar esto, ¿no? Cada uno va cumpliendo su función. Alguien predica, la persona acepta a Jesús, pero ahora tiene que pasar a otros para que lo cuiden, para que lo protejan. Usted ha visto que cuando el obstetra trae un niño al mundo, ayuda a la madre a parir, ¿no es cierto?, no a dar a luz. Las mujeres no dan luz cuando van al obstetra a tener a sus hijos, van a parir. Parirás tus hijos con dolor, dijo el Señor. Cuando el obstetra ayuda a una mujer a parir, ¿no?, luego lo entrega a otros para que lo limpien, para que lo bañen, para que lo laven, para que todos los sedimentos que venían acompañados de él, porque estaba en un hábitat distinto, ahora entra a otro hábitat, y luego entonces hay alguien que lo examina, el pediatra, ¿no es cierto?, para ver cómo está. Y esa persona entonces ayudará a la madre en el desarrollo de su hijo. Entonces, cuando usted predica el Evangelio, habrá otro
que lo ayuda a sacar todos los sedimentos del pecado. Por supuesto que es el Espíritu Santo el que lo ayuda en eso. Pero eso ocurre en su vida, cada día. Y luego entonces, la iglesia, usted mismo, tendrá que ayudar en la discipulación de esa persona para que obtenga un lugar preponderante en la gloria eterna. Así es que, si usted mira el texto 2, dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Muchos estarán en contra del Evangelio. Muchos, hasta hoy. Hay mucha gente que está en contra del Evangelio. Para que no hayan tropiezos. Para que la propagación del Evangelio a través de estos actos malvados no sea perturbada, sino que el Evangelio continúe su avance y su crecimiento. Y mire lo que dice: porque no es de todos la fe. No todos tienen la fe. No todos aceptan las doctrinas tal y cual como los apóstoles la habían enseñado. Una cosa es creer en la venida de Cristo y esperar con ansia su retorno. Una cosa es creer en la venida de Cristo, escúcheme bien, y esperar con ansia, con deseo que el Señor regrese por nosotros. Y otra cosa es vivir de acuerdo a esa esperanza. Andad como hijos de luz. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se conformen al siglo, sino entréguense a la fe, luchen. Luego dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. El Señor nos va a proteger, hermanos. El Señor cuidará de nosotros. Él no nos va a dejar solos. Mas líbranos del mal, dice la oración modelo. Mas líbranos del mal. Y el Señor ha sido fiel. Nos ha librado del mal. Que la palabra de Dios tenga cabida en cada uno de nosotros. Que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida de día en día. Vamos a terminar hasta el 5. Y tenemos confianza, dice, respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vivan, dice Pablo, vivan como cristianos. Vivan. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pablo tenía confianza en que los hermanos iban a andar, iban a caminar conforme a la palabra de Dios. Hoy también debemos tener esa misma confianza, que usted andará conforme a la enseñanza que se le ha entregado, conforme a la enseñanza que se le ha impartido. Usted viva en el amor de Dios, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El amor es una de las virtudes del fruto del Espíritu. Es una de las virtudes. Hasta que actúe en nosotros, dice, la paciencia de Cristo.
Seamos pacientes. Esperemos. Esperemos con paciencia lo que el Señor va a hacer con nosotros y por nosotros. Aguardemos lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar y vamos a concluir este estudio de hoy. Padre, te damos toda la honra porque tú la mereces. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Y esperamos que tú perfecciones nuestra vida de día en día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos encontramos la próxima semana en un nuevo estudio, día miércoles a las 20 horas. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Bendiciones.